Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Bueno, estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 16, y el tema que estoy desarrollando es que tenemos que vivir en paz, llamados a vivir en paz. He puesto el primer punto, que tenemos que establecer orden. ¿Usted quiere vivir en paz? Establezca orden. Tiene que haber orden en su casa, tiene que haber orden en el trabajo, en el estudio, pero especialmente tiene que haber orden en la iglesia. ¿Pero qué es orden? Y dijimos que orden son normas. Hay que establecer normas. Orden es línea doctrinal, tener una línea doctrinal definida. Orden es respeto a la autoridad. Tenemos que aprender a respetar. Patojos aprendan a respetar a sus padres. Patojos aprendan a respetar en la iglesia. Hay que respetar al pastor. El pastor es autoridad de Dios. Aunque usted lo mire con desprecio, aunque usted se crea mejor que él, o porque usted tiene mucho dinero, mira con desprecio al pastor, tenga mucho cuidado que Dios puede juzgarle. Respeto a la autoridad, pero también dijimos que el orden significa ser ejemplo, y yo necesito, y yo quiero ser ejemplo de mi congregación, ejemplo de mi familia, y eso me va a hacer vivir en paz. Entonces, estableciendo el orden. Pero en segundo lugar, hoy quiero hablarles de exigiendo el orden. Porque está bien, yo puse normas en mi casa, fíjese. 1, a las 9 de la noche entran mis hijos, porque son pequeños, no pueden entrar más de las 9. Ese es el orden que establecí, son las normas. Pero mis hijos llegan a las 11 de la noche y no les digo nada. Entonces, ¿para qué estableció orden si no lo cumplen? Hay que exigir que se cumpla. Y Pablo dice, hermanos, cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos y les decíamos que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Es que hemos oído que entre ustedes hay un montón de vagos, dice Pablo, desordenados, no trabajan. Y como no trabajan, se están metiendo en chismes, en lo ajeno, dice aquí Pablo, en 2 Tesalonicenses 3, y ahora el versículo 12, 13, 14. Y dice aquí que no nos juntemos con él, para que se avergüence. Es que si está viviendo desordenadamente, no podemos aplaudir lo que está haciendo. Hay que exigir orden. Ay, hermanos, cuánta gente vaga. Esa es la palabra que usa Pablo. Vagos que no quieren trabajar. No porque no hay trabajo, como en Guatemala, que hay mucha escasez de trabajo. No, había trabajo, pero ellos no querían trabajar y eran carga para la iglesia. Así es que si son vagos, que no coman, dice la palabra claro aquí. Ahora, aparte de vagos, estaban entremetiéndose en lo que no les importa. Aquí dice, metiéndose en lo ajeno. Estaban metidos en chismes y ya se volvía un problema. Todo el que está sin qué hacer, hermano, causa problemas. Todo el que está de vago nos causa molestias. Y principian los problemas graves por un vago que anda desordenadamente, así como lo dice aquí la palabra de Dios. Así es que hay que establecer orden, eso ya lo hablamos, pero ahora hay que exigir el orden. Y no se le olvide a usted lo que dice Gálatas 6:7, hermano. Hermanos, no se engañen, no se engañen. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Punto. Así es que usted tiene que estar seguro de eso, que si usted siembra semilla de rábano, usted va a cosechar unas pelotas rojas con cola verde, rábanos, no cosecha otra cosa. Usted siembra odio, va a cosechar odio. Usted siembra amor, tiene que cosechar amor. Y ojalá que sembremos paz y que vivamos en paz. Pero lo que nos está diciendo la palabra es que tenemos que exigir que se cumpla, exigir que haya orden en nuestra casa, en nuestra iglesia. Hermanos, causan problemas, dice Pablo, chismes, contagian amargura, transmiten rebeldía. El verso 11 lo dice bien claro, 2 Tesalonicenses 3:11. Porque oímos que algunos andan dentro de ustedes desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¡Hala! ¿Qué desorden y qué problemas causa la iglesia todo esto? Debemos exigir que se cumpla. Ahora, en la iglesia buscando de Dios, fíjese que siempre insistimos, y otra de las expresiones que tenemos es esta, y ojalá que le guste a usted. Ante la cruz de Cristo,
todos tenemos la misma estatura. Guárdelo, es bien lindo. Ante la cruz de Cristo, todos tenemos la misma estatura. Los que son ricos y los pobres valemos igual. Los que son cultos y los incultos valemos igual. Ahora, si usted es una persona inculta, vamos a ayudarle a que salga de eso. Si usted no tiene dinero, hay que orar porque el Señor puede prosperarlo y bendecirlo. Y usted puede llevar a sus hijos a que estudien y que cambie el sistema, el asunto social, el estatus social, cambie en su casa más adelante. Hay que hacerlo. Y a muchas gentes, nosotros en la iglesia, con este eslogan que tenemos, les hemos ayudado para salir avantes. Hay gente, y voy a usar la palabra y la expresión que uso, hay gente que se cree sapo bajo las piedras. Y hermano, yo le quiero decir a usted, si usted se siente que no vale nada, muchacho, muchacha, si te han dicho que no vales nada y que sientes que eres un sapo bajo las piedras, yo quiero decirte en el nombre de Jesucito que tú no eres eso. Tú eres una creación de Dios, tú eres hijo de Dios, hecho a la imagen de Dios, y tú vales mucho. Y a mucha gente nosotros en la iglesia la hemos sacado avante, la hemos sacado de debajo de las piedras como ellos se consideraban. Lamentablemente a muchos les ha hecho daño. Yo voy a seguir bendiciendo así, pero a muchos les ha hecho daño. Y ya cuando han salido debajo las piedras, se vuelven abusivos, orgullosos. Ellos ya no son comprensivos con los demás. Les hizo daño el que los sacáramos de su nivel tan insignificante en el que se habían metido. Pero vamos a seguir haciéndolo. A veces cuando yo miro los problemas digo, nunca más vuelvo a ayudar a nadie, porque la gente, miren cómo cambia. Pero no, para eso nos llamó el Señor. Y vamos a seguir haciéndolo, aunque haya gente a la que le regalamos un carro, le dimos llantas para su carro, le dábamos dinero, lo pusimos como líder de la iglesia, y después, cuando ya se sintió líder, creía que era don fulano, y pues se volvió rebelde. ¡Hala! Eso nos pasa seguido con gente que la hemos ayudado y que lamentablemente le ha afectado para mal. Hermano, yo tengo que exigir orden. En mi casa hay normas, hay que exigir que se cumplan las normas, si no de nada sirve. Yo establezco normas, yo tengo una línea doctrinal en la iglesia, y entonces si esa línea doctrinal alguien viene con algunas otras expresiones o manifestaciones que nosotros no aceptamos, lo cortamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenemos que exigir el orden, y como ya hay normas establecidas, ahora vamos a exigir que se cumplan para que vivamos de esa manera en bendición. Y otra vez, le vuelvo a decir, tenemos que ser ejemplo. Los líderes tenemos que ser ejemplo, y también todos los miembros de la iglesia, de que tenemos que vivir en paz. Establecemos el orden, ahora exigimos orden. Los responsables de hacer que se viva en orden somos los líderes en primer lugar, pero toda la congregación debemos poner en orden al que no quiera respetar. Evitemos el caos, hermano, que no se vuelva caos, que no se vuelva problema. Y una de las cosas que a veces yo digo es esta: cuando alguien esté con chismes, ya supieron lo que aquel hermanito tiene, ya supieron que aquel hermanito está en pecado, en lugar de recibir al chismoso, dígale, vamos a hablar con él, vamos a ayudar. Ay, no, entonces no se meta chismes. Vamos a decírselo al pastor, digámosle al pastor, ay, no, es que yo no quiero meterme a problemas. Entonces, ¿por qué está diciendo chismes? Si no se atreve a hablar, tenemos que corregir, establecer el orden y exigir que se cumpla el orden. Pero por último, el tercer punto que quiero dejarles, corrigiendo por el orden. Hay que corregir. Yo establezco normas. Si no se cumplen las normas, yo voy a exigir que se cumplan las normas. Si no se cumplan, tengo que disciplinar porque no se cumplieron. Y ese es un trabajo bien difícil como padres, y también es un trabajo bien difícil como hermanos en la iglesia y como líderes. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Claro, no lo tengan por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Ahí está lo que dice Pablo. Corrigiendo. Al rebelde, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Identificarlo, primero. Segundo, disciplinarlo.
Eso se los ordenamos, dice el apóstol Pablo. Hay que llamarlo, corregirlo. Si no cambia, hay que disciplinarlo. Proverbios 25:4, ¿qué dice, hermano? Yo lo aplico mucho para los jóvenes. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Vamos a ir puliendo nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra mente. Vamos a ir puliendo la iglesia y va a ser una joya, especialmente cuando esté pulida, cuando las asperezas sean quitadas. Si cambia de actitud el hermano al que estamos corrigiendo, si acepta el orden, entonces vamos a restaurarlo. Hermanos, la disciplina tiene que ser siempre correctiva, no destructiva. 2 Corintios capítulo 10, capítulo 13, Pablo habla mucho de esto, que cuando nosotros disciplinamos no es para destruir, sino es para corregir, para enderezar. En mi casa yo tengo que darle de cinchazos a mi hijo cuando se porta mal, pero no le voy a dar cinchazos de tal manera que le deshaga su piel, su carne y que lo deje malherido, porque estoy destruyéndolo. Yo le voy a dar sus cinchazos que le duela, pero es para restaurarlo, no para que me guarde rencor. En la iglesia a veces se pone en disciplina a una persona por cualquier insignificancia, ya está en disciplina la persona y simplemente le disciplina y ahí lo tiramos, ¿verdad? Hermano, cuando a alguien lo disciplinamos, lo estamos disciplinando, suspendiendo sus privilegios para que él ore, para que se acerque más al Señor. Tiene que estar siempre en la iglesia y así lo restauramos, o hablamos con él y oramos con él. Eso es restauración. Tenemos que aprender a que la disciplina que nosotros apliquemos a alguien que falla, porque tenemos que vivir en paz, ¿verdad? Hay orden establecido, estamos exigiendo orden y ahora estamos corrigiendo al que se sale del orden. Y identificamos, disciplinamos, pero no para destruir, sino para corregir. Ahora, si no hace caso, dice el apóstol Pablo en el verso 14, apártense de él. Yo no puedo compartir. Una persona está en adulterio, le hablamos, no quiere aceptar, él quiere seguir en adulterio, apartémonos de él, porque él se salió de la línea de respeto, él está rompiendo la paz en su familia, rompiendo la paz en la iglesia, apartémonos de él. Pero también tengamos paciencia, dice el versículo 15, no lo tengamos como enemigo, oremos por él. A su tiempo el Señor va a restaurar esa vida. Hermano, que Dios nos bendiga y que podamos vivir en paz. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.